pasado 16 años desde que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt fue secuestrada por parte de las FARC y 10 años de su regreso a la libertad tras la Operación Jaque. En las últimas horas, Ingrid ha conmovido al país con nuevos detalles de lo que fue su secuestro. Fueron en total 2.321 días, 6 años, 4 meses y 9 días exactamente. Y Ingrid ha dicho que no puede reconciliarse con las FARC y ha calificado su secuestro como un descenso al infierno. A esta hora hacemos comunicación con Ingrid Betancourt, quien atiende a Canal Capital para esta entrevista. Ingrid, un saludo muy especial aquí desde Bogotá. Hola, Gigi, qué bueno verlos y gracias por tenerme. Bueno, Ingrid, iniciemos con la coyuntura colombiana. En estos momentos avanza a pasos muy lentos lo que es la puesta en marcha de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, los acuerdos de La Habana. Y hay alguna preocupación porque lo que tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación avanza a pasos no muy significativos, realmente a pasos muy lentos. ¿Usted qué lectura hace de lo que está aconteciendo en Colombia con este acuerdo con las FARC? Bueno, lo que yo diría es que este es un proceso delicado que incluye a miles de colombianos y que por lo tanto hacer la verdad sobre cada caso va a tomar tiempo y vamos a tener que aprender a ser pacientes. Pero a pesar de lo que fue mi experiencia personal en manos de las FARC, o más bien precisamente por eso, siempre he estado apoyando el proceso de paz, porque creo que esta es una oportunidad que tenemos en la historia nuestra de dejar el pasado, de salir de esa maldición de la guerra y de reescribir un futuro donde los que vienen, los niños de hoy, los jóvenes de hoy, no tengan que conocer y no tengan que sufrir lo que a nosotros nos tocó vivir. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que hay que recoger es que se está avanzando. Sí, lentamente, pero se está avanzando. Ingrid, hay preocupación además por las disidencias de las FARC. Varios exguerrilleros decidieron seguir en la criminalidad y hay preocupación porque muchos de ellos están vinculados claramente con el negocio del narcotráfico. Sobre el tema de las disidencias, ¿qué riesgos ve usted, Ingrid? Es un riesgo grave para las FARC, porque obviamente eso puede deslegitimar la credibilidad del proceso. Sin embargo, yo creo que aquí lo que se está presentando es una división franca entre aquellos que tienen la esperanza de contribuir a la paz y a la política y a la construcción de una nueva sociedad para los colombianos, y aquellos que de frente se autodefinen como narcotraficantes, secuestradores, terroristas. Y yo creo que ante esa realidad, pues lo único que puede caber es el peso de la ley. Y yo creo que este es el reto que tenemos los colombianos, hacer que el proceso de paz sea un proceso que se dé dentro del marco de justicia, obviamente de generosidad para aquellos que nos cumplen con la paz en Colombia, pero para los que se devuelven al crimen, yo creo que el peso de la ley y el enfrentamiento con las fuerzas del orden en Colombia tiene que ser sin cuartel. Sí, en ese sentido, Ingrid, muchas personas dicen, bueno, se ha puesto fin, se ha logrado desmovilizar a la guerrilla de las FARC, está el conflicto con el ELN, con las bandas criminales, pero hay una pregunta que muchos actores se hacen y es si de verdad algún día Colombia va a poder alcanzar la paz, esa tranquilidad, el hecho de que no haya violencia en los campos, porque se ha desmovilizado las FARC, pero seguimos viendo hechos de violencia. ¿Usted cree que en Colombia habrá algún día donde realmente podamos estar en paz, Ingrid? Sí, yo creo que podemos estar en paz, pero pienso que también es una decisión que conlleva una evolución, si se quiere, de la cultura colombiana. La paz está nutrida de una serie de realidades, entre las cuales está la corrupción, está el narcotráfico, está la violencia cultural, la violencia primero de la palabra, pero también la violencia, por ejemplo, familiar, la violencia social.
Y yo creo que si nosotros queremos realmente darnos la oportunidad de vivir en paz, tenemos que saber que tenemos que ir tocando todos esos espacios donde la paz se vuelve esquiva. Pero yo sí tengo la confianza y sobre todo la esperanza que con una justicia que oiga a las víctimas, con una justicia que investigue y aclare lo que fueron los sucesos en torno a los dramas de cada cual, con una justicia que condene cuando haya que condenar, pero que sepa ser generosa cuando al frente haya arrepentimiento y haya realmente una actitud constructiva para Colombia. Yo creo que si nosotros unimos justicia y verdad, estamos realmente dándonos una posibilidad grande de ir retomando los espacios de la paz y ir conquistando esa paz que nos parece muchas veces tan esquiva. Ingrid, y en ese sentido usted ha sido muy honesta y muy clara y muy contundente al señalar que no es fácil perdonar, que no hay manera a través de la cual usted se puede reconciliar con las FARC, luego de ese secuestro tan cruel, tan despiadado del que usted fue víctima. ¿Es así, Ingrid? ¿Es difícil perdonar? Es muy difícil perdonar. El camino que yo he recorrido es un camino de perdón individual y de perdón hacia las personas concretamente que me hicieron sufrir, pero los actos muchas veces sádicos o perversos de los cuales fuimos víctimas, no solamente yo sino también mis compañeros, son actos que considero no pueden perdonarse. Y es en ese sentido que estoy íntimamente convencida de la necesidad de finalmente entregarlos a la justicia para que esos actos sean valorados y sean juzgados. Y en últimas, independientemente de lo que pueda hacer la justicia, y en este caso la JEP, que es la jurisdicción encargada de estos casos, yo creo que realmente es Dios el único que puede reconciliarnos con estas actuaciones que son humanamente inaceptables, intolerables, que son indignas del ser humano. En ese relato que usted le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz, dice usted, Ingrid, que una de sus obsesiones siempre en medio del secuestro era escaparse, era fugarse. ¿Cómo fueron esos intentos de fuga, Ingrid? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Cómo era el escenario para una posible fuga? ¿Y qué venía después cuando todos estos intentos se frustraban? Bueno, una fuga se preparaba obviamente con mucho cuidado porque eran muchas los condicionantes de una fuga. Había primero que tener algún tipo de provisiones para comer durante la fuga. Se necesitaban aditamentos, como por ejemplo, si uno iba a meterse en el río, era importante tener flotadores, y eso los hacíamos con los timbos, con los frascos de aceite vacíos que la guerrilla descartaba. Se necesitaban zapatos adecuados que pudieran no salirse y no perderlos en el río. Entonces había que amarrarlos de manera que esto pues es decir, caminar en la selva sin botas es imposible, es decir, realmente es algo muy complicado. Entonces eran una cantidad de detalles, había que buscar sogas, había que buscar era realmente preparar la cosa, pero más allá de lo físico y obviamente de estar preparado físicamente, porque había que entrenarse físicamente y no teníamos realmente muchas posibilidades de hacerlo, era la parte psicológica la que era muy difícil, porque uno es claro que en el momento de una fuga uno está paralizado por el miedo.
el miedo de que lo vayan a agarrar a uno, el miedo de que lo vayan a matar, el miedo de morirse en la fuga, porque la selva es peligrosa. Y tocó aprender a actuar haciendo de lado el miedo. Pero la verdad es que lo más duro de todo este proceso, y para mí desgraciadamente, fue constantemente el hecho de la recaptura. El único finalmente de todos nosotros que logró escapar fue John Franklin Chau, que yo considero es un héroe de toda esta historia, porque tuvo la valentía de salir de ese cerco y de mantenerse 17 días sin comer en esa angustia de la soledad de la selva buscando la salida. Y una vez, en el caso mío, al ser recapturados, no solamente la depresión del fracaso de esta gesta, sino también la confrontación con aún más crueldad, aún más sadismo, aún más violencia, aún más perversidad. Y este sentimiento de estar enfrente a un enemigo que, porque uno logró soltarse de las garras por unos días, lo odiaban a uno todavía más y se la querían cobrar de una manera muy, muy violenta. Eso es lo que recuerdo. ¿Y alguna fuga que usted recuerde, Ingrid, en medio de tantos intentos, que alcanzó a tener algún grado de éxito? ¿Alcanzó en su momento a alejarse una buena distancia del lugar donde la mantenían secuestrada? ¿Hubo algún intento de fuga con cierto éxito? Sí, yo diría que varios. Sé que en uno estuvimos muy cercanos de lograr llegar a un caserío donde hubiéramos tenido la posibilidad de tener algún tipo de comunicación para que vinieran a rescatarnos. Pero bueno, esas son especulaciones, no se dio. La frustración fue inmensa y la gran liberación a la cual, digamos, le debemos el hecho de poder estar con ustedes hablando es la Operación Jaque. Y es a ellos, a esos soldados que se jugaron la vida por nosotros, que hay que hacerles un reconocimiento. ¿Qué recuerda usted de la Operación Jaque 10 años después de este operativo que permitió su regreso a la libertad? ¿Qué es lo que más recuerda de ese operativo? Pues recuerdo todo, intensamente. Estas son memorias que le quedan a uno grabados como al rojo vivo en el cerebro. Recuerdo todo, recuerdo la bajada del helicóptero, como nos amedrentaban, tener un cerco de 300 guerrilleros armados hasta los dientes todo alrededor de la zona donde se había posado el helicóptero. Recuerdo la bajada del avión del grupo que jugó el amague de ser gente cercana a la guerrilla, que los engañó y que nos engañó a nosotros también, porque nosotros como secuestrados estábamos también convencidos de que ellos eran cercanos a la guerrilla, razón por la cual ninguno de nosotros quería subirse en el helicóptero. Nos amarran las manos para subir en el helicóptero y obviamente pues todos teníamos esta sensación de que nos iban a meter en un helicóptero para llevarnos más al fondo de la selva. Entonces el sentimiento de rabia, de frustración, de miedo, de angustia, yo me acuerdo cogiéndonos de las manos con los compañeros, tratando de darnos como valentía y subir a ese helicóptero donde ya estaban todos los puestos de cada cual señalados, cada uno le correspondía a un puesto. Nos sentamos, entran los dos jefes de la guerrilla, César y Gafas, se cierran las puertas del helicóptero, toma altura el helicóptero, hay una trifulca dentro del helicóptero y yo creo que nosotros todos estábamos con la mentalidad tan condicionada a ser víctimas de la guerrilla que no podíamos ni siquiera concebir que lo que estaba sucediendo fuera una liberación de la cual nos íbamos a beneficiar nosotros. Y fue solo cuando nos dimos cuenta que habían desarmado a los dos comandantes, los habían amarrado, los habían desvestido
y el jefe de la operación Jaque grita, pero estando inmovilizando a Gafas, él está sobre Gafas, inmovilizándolo, tiene el peso del cuerpo de él sobre Gafas, y otros están inmovilizando a César, y en ese momento grita: somos el ejército de Colombia, están libres. Cuando narro esto que les estoy relatando, el corazón se me acelera y es verdad que vuelvo a sentir esa locura. Fue una locura de pensar que de un momento para otro se había revertido el destino y el miedo, otro tipo de miedo, que es el miedo a recobrar la vida, a no saber qué íbamos a encontrar, cómo íbamos a encontrar las familias, qué iba a ser de nuestra libertad. Era como estar delante de un abismo, como estar delante de un enorme vacío y al mismo tiempo con tantas ganas de tirarse al vacío. Recordamos esas imágenes suyas, Ingrid, usted en el helicóptero llorando de la alegría, llorando de la felicidad, y quisiera preguntarle, Ingrid, si durante su largo cautiverio usted alcanzó a perder la fe, usted alcanzó a imaginarse no libre, alcanzó a imaginarse muerta en medio de este difícil secuestro. Yo me alcancé a imaginar muerta, pero nunca perdí la fe. Y yo sé que esto puede sonar contradictorio, pero en el momento en que pensé que la enfermedad... hay que decir que habíamos tenido compañeros que las FARC habían dejado morir, como por ejemplo el capitán Guevara. A él lo hubieran podido atender y lo dejaron morir. Y para nosotros estar enfermos en la selva era muy angustiante, porque muchas veces los comandantes simplemente decidían no darnos los medicamentos o demorar los medicamentos para producir en nosotros mayor dolor. Obviamente hay enfermedades como la malaria que son muy duras, porque tiene uno convulsiones a las 6 de la tarde todos los días, y eran 3 pastillas que tenían que darnos, y si no nos las daban entrábamos en convulsión, y es físicamente una experiencia, es una tortura física, es una enfermedad muy violenta. Y eso lo hacían, no nos daban medicamento, no nos daban tratamiento. En el caso mío, por ejemplo, en ese momento en que estuve muy enferma, el comandante mandó a una enfermera, supuestamente enfermera guerrillera, que nunca había cogido una jeringa de su vida, a sacarme sangre, y lo que terminó fue chuzándome los brazos tanto que fue una flebitis muy muy fuerte, y finalmente en vista de la circunstancia, que fue muy grave, el comandante le dio la autorización a William Pérez de venir a ayudarme, y él fue el que me sacó adelante. Entonces, para nosotros estar enfermos era muy muy grave, y la posibilidad de morirnos de enfermedad era obvia, es decir, era algo que nosotros teníamos que enfrentar, y yo lo enfrenté pensando que de pronto eso era el designio de Dios, y que era tal vez la liberación mía, y sobre todo la liberación de mis hijos. Es decir, que mis niños no siguieran hipotecando su vida, esperándome y perdiendo los mejores años de su vida, entre paréntesis, porque no la podían vivir plenamente, porque estaban en la angustia de mi ausencia. Entonces, en ese sentido, no perdí la fe, pero sí pensé que de pronto la muerte era una liberación. Usted ha dicho también que dentro de las FARC había una política clara en contra de la mujer. Quiero preguntarle qué pasaba con las mujeres de las FARC, con las mujeres guerrilleras en los campamentos. Ellas, ¿cómo reaccionaban ante los maltratos que cometían los guerrilleros en contra de usted por su condición de mujer, Ingrid? Ellas eran solidarias conmigo. Ellas eran solidarias, pero también hay que entender que la mujer guerrillera traía un bagaje de vida muy complicado. Eran niñas que habían sido abusadas, que habían en su mayoría conocido violencias domésticas, que habían sido violadas por sus familiares, algunas,
que habían estado en la prostitución, y para ellas el hecho de estar en la guerrilla y de tener un fusil, a pesar de es decir, todo el machismo que había en la guerrilla, que era para mí obvio, y los comportamientos misóginos de los guerrilleros, en particular también con las guerrilleras, ellas no lo veían así, porque para ellas era casi que era un espacio, una situación tan mejorada en relación con la situación de la que ellas venían de su experiencia personal antes de la guerrilla, que ellas no... Por ejemplo, me acuerdo haber tenido una discusión con una de ellas sobre precisamente el machismo, porque para mí era muy difícil ver cómo las trataban, cómo las usaban, y ella estaba convencida de que la guerrilla, porque también los endoctrinaban en pensar que la guerrilla no era machista, y me dijo, es que la guerrilla no es machista, yo no tengo que lavarle la ropa a mi compañero. Y para ella el hecho de no tenerle que lavar la ropa al compañero era la prueba de que la guerrilla no era machista. Entonces, obviamente, había digamos, un espacio, una distancia cultural entre nosotras, que lo que yo veía, ellas no lo veían, no lo podían ver así. Ingrid, 16 años después de su secuestro, 10 años luego de su liberación, usted está viviendo actualmente en Europa. Usted internamente, ¿qué cree que ha podido superar y qué cree que no ha podido superar? Se lo pregunto porque usted ha hablado de cicatrices imborrables, de paranoia en las relaciones humanas, de temas relacionados con la soledad, que son cicatrices que dejan un largo secuestro. ¿Usted qué ha podido superar y qué no? Bueno, yo creo que yo he podido superar el dolor, es decir, alejarme de ese dolor y aprender a ser feliz y a disfrutar de cada instante y agradecerle a la vida lo que me ha dado, y eso lo he logrado. Pero hay cosas que están ahí. Por ejemplo, tengo problemas de salud que tienen que ver con lo que viví en la selva. Tengo problemas de reacciones ante cosas inesperadas que tienen directa relación con la selva. Por ejemplo, cuando cortan el césped, el olor de lo que es la hierba cortada, para mí es un shock muy muy fuerte desde el punto de vista de los olores, y me lleva inmediatamente a los campamentos cuando ellos cortaban para hacer los campamentos. Y siempre me pasa y no me he podido liberar de eso, y es como una unión de ideas que el olor lleva a la memoria. O también los sonidos. Un helicóptero, por más de que sea en un ambiente de tranquilidad y hasta de vacaciones o de total seguridad, cuando oigo un helicóptero, inmediatamente el estómago, es decir, siento esa angustia visceral y conscientemente sé que estoy bien y que estoy en un momento, es decir, de total seguridad, y sin embargo el cuerpo vuelve a reaccionar como reaccionaba cuando llegaban los helicópteros a bombardear a los campamentos y que los hacían salir corriendo. Tengo también problemas de entender o de creer en el otro, de entender la validez de lo que los otros me pueden decir. Tengo una dificultad a creerle al otro, y eso tiene que ver obviamente con los años de mentiras y eso crea mecanismos de defensa que no son fáciles con los cuales no es fácil vivir en lo cotidiano. Pero dicho esto,
he podido, por ejemplo, dejar atrás las pesadillas. Tengo pesadillas muy de vez en cuando hoy en día. No pienso todo el día, o pues hay días en que no me acuerdo de la selva, digámoslo así. Hay días en que puedo pasar 24 horas sin que haya algo que me recuerde a la selva, y eso ya es una gran liberación. Y me he nutrido estos 10 años de momentos muy felices, entonces ya esas memorias de felicidad, de unión familiar, de sitios y de momentos felices ya me compensan digamos, lo compacto que era al salir de la selva, el peso de lo vivido. Se va como diluyendo. Ingrid, ¿cómo son hoy sus días? ¿Cómo es su rutina diaria? ¿A qué está dedicada? Habla usted de que ha podido recuperar la felicidad en varios de sus momentos. ¿Ha logrado rehacer su vida personal? ¿Recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo es el día a día suyo? Bueno, el tiempo perdido no se recupera, pero sí vivo intensamente el tiempo extra que me han regalado. Entonces, bueno, yo viajo mucho, eso es parte de mi trabajo, y viajo bastante y me gusta viajar, pero mis días cuando no estoy viajando son días muy agradables, muy libres, donde tengo la posibilidad de ver gente que quiero, leer mucho, leo mucho, escribo, me divierto, hago deporte, tengo una gran felicidad, digamos, de estar en contacto con los animales, con la naturaleza, aunque debo confesar que me gusta la naturaleza donde hay construcción humana. Necesito como los espacios donde me puedo ir a humanizar. No, estoy muy agradecida con la vida. Ahora, lo que sí les debo decir es que yo duré 7 años separada de mis hijos y sufrí. Y llevo 10 años separada de Colombia y me duele. Y eso es algo que está ahí. Me duele, pero bueno, tengo otras compensaciones. ¿No piensa volver algún día a Colombia a hacer política? Usted es una mujer a la que le duele el país, lo reconoce en esta entrevista y se le nota, se evidencia ese dolor que siente por Colombia. ¿No está dentro de sus planes, Ingrid, volver un día a Colombia, volver a hacer política, venir a dictar clase a una universidad, venir a asesorar a tantos jóvenes que quieren hacer política en el país? Usted aquí tiene, de alguna manera, mucho por hacer en este país. Sí, te agradezco que me diga eso, porque eso me hace bien. ¿Pero ha pensado en volver algún día? Mire, yo para serle muy franca, para mí fue muy, muy duro la reacción de Colombia con las reparaciones. Era algo sobre lo cual yo creo que todas las víctimas del terrorismo, y en particular los secuestrados, teníamos derecho, pero en el caso mío particular se formó, es decir, fue un tiro al blanco en contra mía, y me sentí tan incomprendida y tan calumniada, es decir, sentí que la opinión pública no había entendido lo que había sido el drama nuestro, y siento sinceramente que la razón por la cual para mí es tan importante que se haga justicia, y porque vine, o por lo menos quise estar presente, así hubiera sido por las ondas a través de Skype y todo eso, y hacerme presente dando mi relato ante la JEP, es porque considero que si no hay verdad,
no hay justicia, y si no hay justicia, no hay seguridad, no hay confianza. Es decir, yo necesito volver a crear lazos de confianza con mi país. Sentir que si voy a Colombia, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, de que no compartamos la manera de analizar el país, de que podamos estar en voces diferentes, que podamos hablarnos, que podamos discutir nuestras diferencias, sin que eso signifique odio, sin que eso signifique señalar al otro, tratar de despedazarlo, que es como me sentí cuando sucedió todo esto. Entonces, yo pienso que la verdad va a ayudar a que yo me vuelva a tener esa relación con Colombia de intimidad y de seguridad que necesito para volver. Ingrid, ¿ha usted vuelto a hablar con algunos compañeros de su cautiverio? Por ejemplo, con Clara Rojas, que era su fórmula y su gran compañera y gran amiga de tantas batallas políticas. ¿Ha vuelto a hablar con ella? Bueno, yo he hablado mucho con Luis Eladio constantemente, con Johnson Pinchao mucho, con William Pérez me manda o nos mandamos como informaciones de en qué estamos, cómo vamos. Es decir, yo estoy al tanto de ellos y me intereso mucho porque ellos me cuenten cómo están los otros. Y me hacen falta, me hace falta saber de ellos, saber que están bien. Digamos que a través de Luis Eladio me entero de en qué está Gloria, en qué está Jorge Eduardo Quechen, cómo está Alan Jara, cómo está Orlando Beltrán, Consuelo. Es decir, son personas que quiero saber cómo andan, que quiero saber que están bien, que están tranquilas, que están felices en lo que están haciendo. Me emocionó mucho, por ejemplo, cuando Oscar Tulio Lizcano hizo su presentación ante la Justicia de Paz, ver que estaba escribiendo una tesis. Yo quiero muchísimo a Oscar Tulio y no me extrañó porque él es un hombre es un gran poeta, es un hombre muy, muy bello de su interior. Entonces, eso para mí es importante, como saber de ellos. Perdona que le pregunte de nuevo, en el caso puntual de Clara Rojas, ¿hace cuánto no habla con ella? Si quiere aprovechar este espacio aquí en Canal Capital para mandarle un mensaje a su antigua compañera de tantas batallas y de secuestro. Mire, yo creo que este es un tema, y ustedes lo tienen que entender, para mí fue muy doloroso el tema de Clara. Cuando yo volví a la libertad, a los pocos meses, Clara escribió un libro violento en contra mía. Y cuando yo leí ese libro, me pareció que lo que había escrito no era verdad. Tengo un problema en eso con Clara. Y hemos hecho intentos de hablarnos, nos hemos encontrado en otras ocasiones, pero siempre he estado esperando de ella que diga lo que fue, porque yo a ella le he protegido mucho. Y yo he esperado de ella otro trato. Y no se ha dado. Y puede que no se dé y puede que ya no tenga importancia. Y puede que igual no importe. Y ya pasaron tantos años. Y ya. Entonces, en relación con Clara, yo lo que hago es, pues, obviamente cuando hay algo sobre ella y sobre su niño, pues me interesa leerlo. Y me da mucho gusto saber que el niño está bien, que Manuel está bien. Me dio mucho pesar cuando se murió la mamá de ella, le escribí un mensaje. Es decir, eso es muy fuerte y ahí está. ¿Cómo ve al presidente Iván Duque? ¿Cómo lo ha visto a la distancia? Dicen que a la distancia uno puede ver mucho mejor las cosas y puede hacer un análisis más objetivo. ¿Cómo analiza lo que han sido y lo que van a ser ya los primeros 100 días del actual presidente de Colombia? Pues mire, yo diría que todavía estoy esperando hacerme una idea. Creo que estos meses han sido
para personas que estamos como por fuera del escenario político, han habido una serie de mensajes contradictorios. Y eso es bueno cuando uno siente que las cosas van jalando hacia lo que uno piensa que hacia donde el país tiene que ir, y es malo cuando va para el otro lado, pero esa es la vida. Es decir, lo que sí me parece es que él tiene una gran presencia. Él estuvo hace poquito en Italia y dio unas entrevistas que eran difíciles. Eran entrevistas con personas no necesariamente afines a su familia ideológica, digámoslo. Y me pareció que lo hizo con altura. Me pareció que lo hizo con elegancia por Colombia, y eso me dio tranquilidad. Entonces, pues hay que esperar, vamos a ver. Ingrid, en el tema del ELN, en estos momentos hay una incertidumbre sobre lo que pueda pasar con el proceso de paz con la guerrilla del ELN. ¿Qué llamado le hace usted tanto a la guerrilla del ELN como al gobierno Duque frente a este proceso de paz? Yo los llamo a tener una gran madurez en cuanto al momento que se está viviendo. En el mundo y en Colombia ya no hay espacio para la delincuencia y para el terrorismo. Ellos tienen en este momento la posibilidad de tomar un camino que yo creo que ha sido un camino muy generoso, que es el camino del proceso de paz con las FARC. Desechar ese camino es tomar la opción de ser perseguidos y de ser probablemente abatidos, sin haber finalmente logrado nada para que Colombia sea mejor. Yo creo que en la guerrilla del ELN hay un bagaje histórico de una reflexión cristiana para un país más justo. Si ellos no entienden que esa es la oportunidad de que lo que ellos hicieron durante años, mal o bien, pueda finalmente culminar en una opción para Colombia de reflexión sobre valores y principios que eran los que ellos decían defender. Si no lo hacen, es botar a la basura la vida de todos aquellos que murieron en esa guerrilla luchando por unos ideales. Entonces yo creo que son esos momentos de definición en la vida donde uno define quién quiere ser. Ellos tienen la posibilidad de ser políticos, revolucionarios, pero es decir, en la manera revolucionaria digna, como uno puede entender el término, o pueden ser bandoleros, secuestradores, es decir, y no hay respeto, no puede haber respeto, no puede haber justificación para quienes, cuando el gobierno tiende la mano, deciden tomar el camino de la delincuencia. Y yo creo que en eso los colombianos, yo creo que ese es el mayor legado de estos años del proceso de paz. Es decir, es entender que a todos nos costó, a las víctimas nos cuesta el proceso de paz, porque tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que aceptar que los que fueron nuestros victimarios no paguen una condena en la cárcel. Ese es el aporte que nosotros hacemos. Decir, bueno, el futuro de Colombia vale más que años de cárceles de estas personas, porque podemos ser más que eso. Pero si ellos no lo entienden y no lo ven así, y no entienden la generosidad de Colombia, porque yo creo que Colombia ha sido muy generosa, yo creo que va a haber la necesidad de un fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, porque
no podemos seguir aceptando que hayan este tipo de delincuencias en el país. Usted fue secuestrada cuando era candidata presidencial y su sueño era ser presidenta de Colombia. 16 años después de su secuestro, 10 años luego de su liberación, ¿usted aún sueña con ser presidenta de Colombia algún día? No, yo no sueño con ser presidente de Colombia, pero sí sueño con una Colombia como la que yo hubiera querido si yo hubiera sido presidente. Es decir, yo estoy convencida que hoy en día tenemos líderes jóvenes extraordinarios que comparten mis sueños, que comparten mis exigencias, mis principios y que son los abanderados de hoy. Lo que yo sí espero, y esa es, digamos, mi ambición, es que Colombia pueda vivir en la verdad. Yo creo que el mundo está plagado de mentiras. Hemos visto en todo el planeta el daño que la manipulación de la verdad hace a las democracias. Y Colombia es víctima de esas manipulaciones de la verdad. Y yo aspiro con que de mano con el proceso de paz y de mano con la verdad jurídica que se tiene que dar a conocer, los colombianos podamos entrar en una fase de nuestra democracia donde podamos debatir en verdad y no utilizando el miedo o la calumnia, es decir, que podamos subir un escalón dentro de nuestra madurez democrática, si se quiere. Y ya para finalizar, imposible no preguntarle por un tema. Este es el Canal Capital, el canal público de Bogotá. Esta es su ciudad. Dice usted que extraña mucho Colombia, que se conecta permanentemente a través de muchas personas, a través de múltiples mecanismos con el país. Pero ¿qué extraña de Bogotá? ¿Qué le hace falta a esta ciudad? Me hace falta la rumba. A mí me gustaba mucho salir a bailar en Bogotá. Eso me hace falta el aguardiente, me hace falta la música, los amigos, los pan de yucas, las obleas, los ajiacos, la bandeja paisa. Pero me hace falta también la gente por la cual yo luchaba. Ellos me hacen falta. Y hay veces que veo fotos de esa época y me pregunto dónde estarán, qué les habrá tocado la gente de Ciudad Bolívar, por ejemplo. Sí, eso me hace falta, ellos me hacen falta. Ingrid, pues muchas gracias por atender esta entrevista con Canal Capital, con el canal público de Bogotá. Y pues nada, como siempre, le deseamos la mejor de las suertes en su vida diaria. Muchas gracias. Gracias, sí, muy bellos. Gracias por haberme invitado a su programa. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, con un testimonio histórico, un testimonio de Ingrid Betancourt, quien en las últimas semanas ha acudido a la JEP a contar, a relatar lo que fue su secuestro. Como siempre, los esperamos mañana, 8:30 p.m., aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches.